Se pondrá en marcha el torneo clausura. Estamos por Tigo Sport, estamos en Pedro Juan, estamos en la terraza del país, estamos en la capital de la Mambay, estamos con el fútbol, estamos con el clausura. Bienvenido torneo clausura. En marcha 2 de mayo, Rubio Ñu aquí en el Río Parapití. Va a encarar la marca de Gómez, pone bien el físico Fretes, gana la acción, va a cruzar el centro. Fretes toma la pelota. Buen pase para Rodrigo, no puede, Lucas le va a pegar, Gómez le pegó. Arriba se abre el remate de Lucas Gómez. Habrá salida que corresponde al equipo del 2 de mayo. Pero está mejor Rubio Ñu, eso sí uno lo puede marcar. Veníamos hablando recientemente. Allí está Marcelo Acosta jugando para Juan Rodrigo. Rojas para Acosta. Acosta y el centro. Pelota alta, salta, desvía. Ganó Vallejo, pero erró el arco. Será salida. Saque de puerta que corresponde al equipo del 2. Y forcejeos normales dentro del área. Vallejos, que fue en busca de esta pelota aérea, encontró justamente el golpe de cabeza, pero sin éxito. Alfonso acompaña a Marcelo. Acosta va a cruzar, se mete al área, puede buscar el arco. Acosta lanza el centro para arriba para Steven. Buen control, remata Steven. Castro desvía la pelota, sale a presionar Romero. Balón largo para que corra Jiménez. Ojo con Jiménez, descuidado. Jiménez le va a pegar, le pegó. Arriba y afuera, optó por la potencia Carlos Jiménez. Qué buena pelota le metieron al 36. Se salva 2 de mayo, buena acción del equipo del Rubio. Y sorprendió realmente la presencia de Carlos Jiménez en esa zona de ataque, el lateral izquierdo metido. Tiro libre que va a corresponder al conjunto de Rubio Ñu. Allí está Juan Rodrigo, lanza el centro, pelota por el medio, Sanguina salta, defiende como puede. Va complementando la defensa de 2 de mayo. Acosta, recupera Alfonso, allí está Elías. Elías, Alfonso, pelota para Acosta, cruza Acosta, viene el centro para Steven, empuja Steven. Tapadón de Rossi al ángulo, se iba la pelota y que bien descuelga el arquero. Reclamaron falta porque había empujado Pérez. Se salva otra vez 2 de mayo, ganó por arriba Steven. Y por supuesto, si la pelota terminaba adentro, se iba a revisar esa acción. A mí me pareció también lo mismo, ¿no? Aquí a la distancia de que existió un empujón de Pérez para sacarse de encima al Beto Espínola. La jugada continuó, el cabezazo que termina desactivando el portero Nicolás Rossi. Con la pelota Alfonso, maniobra por el medio Rojas, allí está Juan Rodrigo buscando a Sergio, Fretes le puede pegar, acompaña a Jiménez, Fretes le pegó, el arquero desvía a un costado, bien por Rossi, buen remate de Sergio Fretes, buen comienzo del equipo de Rubio Ñu, corrían 20 segundos y ya buscó el gol en el primer remate Fretes. Con rápida descarga de Rodrigo Rojas hacia el costado izquierdo donde estaba Fretes. Ojo con Castro, abierto, se muestra Fariña, Alexis quiere, recupera Mati, le va a pegar Cáceres, le pegó, golazo, ¡gol! Deportivo 2 de mayo, Matías Fernando Cáceres, qué remate por Dios, se encontró con el rebote y le dio un sablazo cerca del poste derecho del arco de Canteros. A mitad de camino quedaron varios jugadores y allí está Mati para romper el 0 sobre 28 minutos de la etapa de cierre. Sí, en el Río Parapití ruge la gente del 2 de mayo. 1-0 gana el equipo local. Habitualmente se suele decir un gol completamente de otro partido y más que nunca por las pocas chances que venía teniendo el 2 de mayo de Pedro Juan. Castro para romper, para empujar al equipo, mandándose al ataque, algo que casi no ocurrió durante este juego, para guapear y que esa acción en el rebote le termine quedando a Mati Cáceres, que ingresó hace algunos minutos y termina mandándose un golazo. Qué manera de arrancar en cuanto a goles este campeonato clausura. Bienvenido campeonato local. Allí está Ángel Aguayo, la pelota para él, ojo con Aguayo, está adelantado o no, no hay bandera arriba, viene el remate. Ahora sí, bandera arriba, el Vidal que ya no valía, será salida, corresponde a Rubio Ñu, gana el Gallo Norteño 1-0. Y ganando también de paso en confianza, ¿no? Para manejar un poco más la pelota, para liberarse, para soltarse. Allí está Alfonso, le va a pegar a Alfonso, viene el centro, pelota arriba, Juan Camilo, pelota al poste, casi autogol de Alberto Espínola. Le guiña el ojo el poste izquierdo de Rossi. Se salva 2 de mayo, casi autogol de Alberto Espínola. Esta es una cuota de suerte, Landolfi. Milagro realmente, ¿eh? Milagrosa acción en el fondo
Muy parecido, realmente. Olimpia con esa camiseta número 8. Allí le va a pegar. Animate Aguayo. Le pegó. Ojo que nace el contragolpe. 3 contra 3. Si la hace bien, liquida. Buena pelota para Aguada. Allí está Aguayo. Aguayo liquida. Ángel Aguayo. Será córner que corresponde al 2 de mayo. No era para liquidar Landolfi. Sí, era, por supuesto, era para liquidarlo. Se lamenta toda la gente del 2 de mayo, de un equipo que está completamente jugado, que tuvo una pelota detenida. De su lado hablamos de Rubio Ñu. Álvarez levanta la pelota porque ya no hay tiempo. Arriba el balón, allí está Juan Camilo. Saiz ganando. Impecable Saiz. Busca y el árbitro dice no va más. Terminó el partido, fue triunfo del Gallo. Grita el público de Pedro Juan, se pone de pie y aplaude la primera victoria del equipo blanquiazul en este clausura. 2 de mayo con el golazo de Mati Cáceres le gana 1-0 a Rubio Ñu. El rendimiento para trabajarlo, para mejorarlo en estos días. Se viene Cerro Porteño el próximo martes. Aquí el tema era ganar y eso fue lo que hizo el 2 de mayo, porque le costó, porque en gran parte del encuentro fue mejor Rubio Ñu, pero el cuadro ñuense no tuvo fuerza, no tuvo resolución en los últimos metros. Ingresó y clavó un derechazo, un golazo Mati Cáceres para los primeros 3 puntos del 2 de mayo jugando en este campeonato aquí de local.